saludamos a nuestro director encargado de Telepacífico Noticias, Gildardo Arango, que hoy nos trae un análisis sobre lo que está pasando por estos días en la Franja de Gaza, en Medio Oriente. Gildardo, buenas noches. Gigi, buenas noches y buenas noches a los televidentes. Nuestro invitado es el abogado y licenciado en Relaciones Internacionales, Fernando Guzmán García, con una amplia experiencia en el derecho internacional, análisis de conflictos, exmagistrado del Tribunal Administrativo del Valle y procurador ambiental en su experiencia. Doctor Fernando Guzmán, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a los televidentes de Telepacífico. Bueno, se ha logrado un alto al fuego entre Israel y el grupo pro-palestino Hamas, que empezará a regir el domingo y que contempla la liberación de los rehenes judíos y a cambio la libertad para algunos prisioneros palestinos. Justamente hoy se han intensificado las hostilidades porque finalmente es el domingo cuando empieza este cese al fuego. ¿No hay peligro de que se dañe en ese transcurso? Pues hay un interregno mañana que el señor Netanyahu ha dicho que en el Consejo de Ministros se aprobará definitivamente el alto al fuego en la Franja de Gaza. Pero hay dos socios del señor Netanyahu en su gabinete que representan a partidos de extrema derecha judía que dicen que si no se reanudan después de la primera fase los ataques en Gaza, ellos salen del gobierno de coalición. Mucha presión y mucha polarización en Israel también. En torno a esto, unos marchan para pedir la liberación de los rehenes y otros marchan para oponerse a este tipo de acuerdos. ¿Por qué ahora y no antes, doctor Guzmán? Porque se habrían podido ahorrar muchos muertos en la Franja de Gaza. Pero esta mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos funcionó, al parecer, por la proximidad en la llegada de Donald Trump, ¿no? Había una reunión bipartidista sobre el tema entre emisarios de Biden y el señor Trump para acordar el acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza, y de todos modos, pues la llegada del señor Trump la próxima semana a la presidencia de los Estados Unidos es un factor determinante en esto que está sucediendo también. ¿Este es un tema coyuntural, temporal, o puede ser el primer paso para la paz definitiva en esa zona del mundo? Puede ser el primer paso, pero el asunto no se pinta... No es fácil, ¿no? No es fácil en su proyección, y algunos que han sido entrevistados por emisoras y por la radio y la televisión, personas que viven en la Franja de Gaza, dicen que después de esto puede venir una guerra peor. ¿Entre Israel y Hamas? Entre Israel y Hamas. ¿Cómo es la configuración de esa zona del mundo? Muy brevemente, para contexto de los televidentes. Sí, esa zona del mundo algunos la han comparado con la extensión de Londres, lo que llama la Franja de Gaza, norte, sur, y al lado Cisjordania. La Franja de Gaza es donde probablemente, y si es posible, se forme un Estado palestino, y yo pienso que una de las formas de llegar a una solución definitiva y real de paz allá es la creación de un Estado palestino. Bueno, mire que en las últimas horas nuestros periodistas de Telepacífico Noticias han buscado en Cali voceros de las dos colonias, de los palestinos residentes en Cali, pero también de los judíos. Primero vamos a ver qué dicen los voceros de la comunidad palestina en Cali a propósito de ese acuerdo temporal de cese al fuego que se ha firmado ayer. Para algunos palestinos residentes en Cali, esta primera etapa del cese al fuego que comienza el domingo significa un alivio para la vida de amigos y familiares que habitan en la Franja de Gaza, algo que venían pidiendo desde hace varios meses. Lo más que nos importa es el sufrimiento de las personas ahí, que se acabe, ¿cierto? Hasta ahora documentados más de 50.000 personas muertas, más de 15.000 perdidos. Ni siquiera sus cadáveres saben dónde están, ¿cierto? Pueden estar en los escombros de los edificios. Hay más de 2 millones de personas desplazadas, que es todo el pueblo de Gaza, porque el pueblo de Gaza son 2.200.000 más o menos, o 300.000. Esperan que este acuerdo sea el primer paso para poner fin a una guerra en la que la peor parte la llevan los civiles, especialmente los niños. Por lo menos se van a parar las matanzas diarias, porque diariamente centenares y mínimo decenas de personas mueren. Y la mayoría de los días centenares de personas mueren. Entonces esto lo que va a parar, ¿cierto? Para volver a reconstruir
todo lo que devastó esta guerra, necesita, como dicen los expertos, entre 3 y 5 años y necesita mucha cantidad de dinero. A pesar de las dificultades y los desafíos que implica una negociación como la acordada con Israel, esperan que sea el inicio de un tiempo de paz en el territorio. Que Israel cumpla con su compromiso frente a la comunidad internacional de permitir la liberación de los secuestrados, permitir la entrada de ayuda, permitir el regreso de la población civil a sus hogares y la reconstrucción de Gaza, que quedó totalmente destruida después de 14 meses de bombardeos constantes. Uno de los primeros retos será la atención humanitaria, ya que en muchos casos las vías de acceso fueron destruidas y será la misma población a la que tendría que avanzar en su restablecimiento. Pues hay reclamos de los dos bandos, doctor Fernando Guzmán, como usted ve, como vamos a ver ahora con Marcos Pekel, que es el vocero de la comunidad judía en Colombia. Y uno de las cosas más preocupantes de esta guerra son los civiles y los niños que han muerto en desarrollo de la misma. ¿Será esta la oportunidad de pronto para llevar atención humanitaria a Gaza? Mire lo siguiente, en la Segunda Guerra Mundial murieron 155 millones de personas. En los llamados conflictos nuevos, así lo llama la Cruz Roja Internacional, que se han dado desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, han muerto 120 millones de personas, como si hubiesen sucedido 2 guerras mundiales después de la Segunda Guerra Mundial. Y la mayoría de esos muertos en la Segunda Guerra Mundial, militares. Y claro, porcentaje de civiles. Pero en estos conflictos nuevos, mayores civiles que directamente beligerantes inmersos en el conflicto. Lo invito a que escuchemos a ustedes, a los televidentes, a Marcos Pekel, que es profesor de la Universidad del Rosario, columnista y vocero de la comunidad judía en Colombia. Desmiente lo que dicen muchos medios en el mundo y es la posibilidad de que Israel esté protagonizando un genocidio en Gaza. Nada más lejano en la realidad a que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza. Con eso no quiero decir que no ha habido víctimas civiles, las cuales lamento profundamente. El lado palestino, civiles y palestinos han muerto, porque en las guerras muere gente. El hecho que en una guerra mueran civiles, eso lo hace genocidio. Israel no ha tenido la intención de acabar con el pueblo palestino. Pero mire usted, doctor Fernando Guzmán, que incluso cuando se habla de una paz duradera para la Franja de Gaza, Pekel no es tan optimista. Escuche. No, paz definitiva son palabras mayores. En las circunstancias actuales no podemos hablar de paz definitiva, sino de tregua y después acometer pequeños pasos que en años o décadas lleguen a una paz definitiva. Pues ahí hay elementos, profesor Fernando Guzmán, para seguir hablando del tema, porque no parece que por lo menos este intento, sea el comienzo de una paz duradera, ¿no? Sí, yo insinuaría... Es un gesto. Y sí, y yo que soy abogado que defiendo la solución pacífica de conflictos, y abogado en temas internacionales, internacionalista, y que la Carta de Naciones Unidas tiene todo un capítulo de solución pacífica de conflictos, como también lo tiene la Carta de la OEA y la mayoría de cartas de organizaciones internacionales, citaron una conferencia internacional sobre Palestina, ¿no? Donde los principales actores estén ahí en esa conferencia internacional haciendo propuestas concretas. Y la propuesta concreta que se dice en Europa y en algunos sectores de Estados Unidos y la comunidad académica internacional es la creación de un Estado palestino. Sí, el presidente Gustavo Petro ya envió una pequeña comitiva encabezada por el profesor Víctor de Correa Lugo, que conoce muy bien esa zona del mundo. ¿Usted qué piensa de lo que ha sido la posición definida que ha asumido el presidente Petro y su gobierno frente a este conflicto tan lejano? A mí me parece una posición seria de Colombia. Colombia se ha distinguido hace unos años, se llama la política del respice polum, que es seguir la estrella polar del norte. O sea, que todo lo que decía Estados Unidos en materia de política exterior o proponía, nosotros éramos seguidistas de esa política internacional americana. Ahora, después del gobierno de Belisario Betancur y ahora que se conmemoran 25 años de la muerte de Rodrigo Lloreda, él propuso el cambio hacia el movimiento de los no alineados. Entonces ya estamos hablando con más independencia,
Nosotros tenemos muchas relaciones importantes con Estados Unidos que no las vamos a dejar, pero debemos ya situarnos con un perfil más autónomo, más independiente, más serio, más responsable sobre muchos temas de política exterior. La incertidumbre que genera lo que pase con Donald Trump en muchos aspectos también, imagina uno, ha influido en este acuerdo de cese al fuego que se ha logrado en las últimas horas, ¿no? Sí, además pues ya él tiene unos anuncios bastante inquietantes, lo de Groenlandia, lo de Panamá, lo de cambiarle el Ya es nombre suficiente, ¿no? al Golfo de México, lo de sacar la deportación masiva más grande de inmigrantes en la historia de los Estados Unidos como lo promete. Entonces son puntos bastante neurálgicos, pero él tiene también cosas buenas, o sea, él tiene una posición muy concreta. Es pragmático. Pragmático sobre el problema de Ucrania y sobre la franja. Él dice que no podemos, Estados Unidos puede seguir llevando soldados americanos envueltos en celofán negro, devueltos a las madres de familia americanas. América para los americanos. América, sí, América great again, como dice él. Claro. ¿Puede cambiar la relación entre Estados Unidos e Israel con la llegada de Donald Trump? Sí, él puede forzar que Israel tenga una posición más realista en materia de política internacional. Fíjense que hay una escuela famosa de política internacional inventada, creada por los americanos, con un texto famoso del señor Hans Morgenthau que se llamaba Power Among Nations. Y los americanos decían después de la Segunda Guerra Mundial, toda política internacional es una política de poder. En Colombia, que estamos a miles de kilómetros, pero hay colonias tanto de judíos como de palestinos. ¿Qué tanto afecta esta situación? Pues los americanos deben, como pasa con México, deben ir con mucho cuidado, ¿no? Porque uno puede hablar cosas, pero atención, yo creo que Estados Unidos debe pensar que no puede haber más Venezuelas ni Cubas en América Latina, ¿no? Y ciertos problemas, especialmente el problema cubano, no han sido manejados con la más grande inteligencia por parte de los americanos. ¿Qué tanto se ha ganado, se ha librado esta guerra en la narrativa y en los medios de comunicación? No, pues sí, si yo veo los medios de comunicación europeos y son más independientes, inclusive un medio de comunicación famoso, Al Jazeera, que lo sacaron casi, perdón la expresión, a patadas de la Franja de Gaza, ¿no? Y estaba haciendo una exposición independiente, veraz sobre lo que estaba ocurriendo. Los medios de información americanos como CNN, NBC News, pues doran más la píldora de lo que está sucediendo allá, pero es entendible, ¿no? Hay un gran compromiso americano con Israel, ¿no? Y la comunidad judía en Wall Street pesa mucho en el sistema financiero internacional, ¿no? Doctor Fernando Guzmán, gracias por acompañarnos esta noche, por ayudarnos a nosotros y a los televidentes a entender mucho mejor este conflicto del Medio Oriente. Con mucho gusto.